contexto y propósito de la parábola. ¿Dónde se encuentra la parábola del hijo pródigo en la Biblia y cuál es su ubicación dentro de los evangelios sinópticos? La parábola del hijo pródigo se encuentra exclusivamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, es una de las 3 parábolas de cosas perdidas que Jesús relata consecutivamente en este capítulo. Precedida por la parábola de la oveja perdida y la moneda perdida, todas ellas enfocadas en el gozo del cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Cuál era el contexto en el que Jesús contó esta parábola? ¿A quiénes estaba dirigida principalmente? Jesús estaba rodeado de publicanos y pecadores que se acercaban a escucharlo, lo que provocaba la murmuración de los fariseos y escribas. Estos últimos criticaban a Jesús por recibir y comer con pecadores. La parábola del hijo pródigo, junto con las otras 2 del capítulo 15, es una respuesta directa a esta crítica. Dirigida principalmente a los fariseos y escribas para mostrarles la verdadera naturaleza del amor y la misericordia de Dios hacia los pecadores arrepentidos. También estaba dirigida a los pecadores mismos, para animarlos al arrepentimiento. ¿Cuál es el propósito principal de Jesús al contar esta parábola? El propósito principal es ilustrar la magnitud del amor incondicional y la misericordia de Dios Padre hacia los pecadores arrepentidos, y su disposición a perdonar y restaurar a aquellos que se han apartado de Él. También busca desafiar la actitud de autojusticia y falta de compasión de los religiosos de su tiempo, y mostrar el gozo que hay en el cielo por el arrepentimiento de un pecador. ¿Por qué Jesús utilizaba parábolas en su enseñanza? Jesús utilizaba parábolas por varias razones, para enseñar verdades espirituales profundas de manera accesible y memorable. Para revelar la verdad a aquellos con un corazón receptivo y ocultarla de aquellos que eran orgullosos y endurecidos, para estimular la reflexión y la búsqueda de significado, y para involucrar a sus oyentes en la narrativa, permitiéndoles identificarse con los personajes y sus dilemas. ¿Cómo se relaciona esta parábola con las parábolas de la oveja perdida y la moneda perdida que la preceden? Las 3 parábolas, oveja perdida, moneda perdida, hijo pródigo, forman un tríptico sobre el tema de lo perdido y encontrado, y el gozo que esto produce. La oveja y la moneda se pierden por circunstancias externas, pero el hijo se pierde por su propia decisión. Las 3 ilustran la iniciativa divina en la búsqueda y el rescate de lo perdido, y el inmenso gozo que hay en el cielo por el arrepentimiento. La parábola del hijo pródigo, sin embargo, es la más detallada y emocionalmente cargada, mostrando la dinámica familiar y el contraste entre los 2 hijos. Los personajes y sus significados. Describe al padre en la parábola. ¿Qué representa su figura? El padre es la figura central de la parábola y representa a Dios Padre. Es un padre amoroso, paciente, misericordioso, generoso y perdonador. Su amor es incondicional y abnegado. Espera con anhelo el regreso de su hijo, corre a su encuentro, lo abraza, lo besa y lo restaura completamente, sin pedir explicaciones ni recriminaciones. Su gozo por el regreso del hijo es inmenso y se manifiesta en una gran celebración. Describe al hijo menor, el pródigo. ¿Qué representa su comportamiento y su viaje? El hijo menor representa al pecador que se aleja de Dios por su propia voluntad, buscando independencia, placeres mundanos y una vida sin restricciones. Su comportamiento inicial es de egoísmo, ingratitud y desprecio por la autoridad paterna. Su viaje simboliza el camino del pecado y el alejamiento de la comunión con Dios, que conduce a la ruina, la miseria y el vacío espiritual. Describe al hijo mayor. ¿Qué representa su actitud y sus quejas? El hijo mayor representa a los fariseos y escribas, y en un sentido más amplio, a aquellos que se consideran justos por sus obras y su cumplimiento de la ley. Su actitud es de resentimiento, envidia, autojusticia, legalismo y falta de compasión. A pesar de haber permanecido en casa, no entendía la verdadera naturaleza del amor y la gracia del Padre. Sus quejas revelan un corazón que no ha experimentado el gozo de la gracia y no comparte la alegría por el arrepentimiento de su hermano. ¿Qué simboliza la herencia que el hijo menor pide? La herencia que el hijo menor pide simboliza la independencia y el deseo de vivir la vida según sus propios términos, sin la guía ni la autoridad de su padre. En un contexto espiritual, puede representar la búsqueda de la realización personal fuera de la voluntad y la provisión de Dios, a menudo a través de bienes materiales, placeres o una vida desenfrenada. Pedir la herencia en vida era un acto de gran desconsideración y desprecio por el padre. ¿Qué significa la expresión se fue a un país lejano para el hijo menor? Se fue a un país lejano simboliza el alejamiento total de la presencia y la influencia del Padre, tanto geográfica como espiritualmente.
Representa el abandono de los principios familiares, de la protección y la provisión paterna, y la inmersión en un estilo de vida que contrasta drásticamente con los valores del hogar. Espiritualmente, es vivir una vida de pecado, alejado de la comunión con Dios. El proceso del hijo pródigo. ¿Qué implicaba el hecho de que el hijo menor desperdiciara sus bienes en una vida disoluta? Implicaba que el hijo menor gastó su herencia de manera irresponsable y desenfrenada, en placeres superficiales y vanos, sin considerar las consecuencias. La frase vida disoluta sugiere excesos, libertinaje y un estilo de vida inmoral, lo que rápidamente llevó a su ruina económica y personal. Esto representa cómo el pecado conduce a la pérdida de todo lo valioso, tanto material como espiritual. ¿Qué evento catalizó la crisis del hijo menor? La crisis del hijo menor fue catalizada por una gran hambruna que asoló el país donde se encontraba. Esta hambruna, sumada a su derroche, lo dejó en una situación de extrema necesidad y desamparo, sin recursos y sin amigos. Esta situación desesperada fue el punto de inflexión que lo llevó a la reflexión. ¿Cuál fue la humillación máxima para el hijo menor en el país lejano? La humillación máxima fue cuando se vio obligado a trabajar apacentando cerdos, y deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Para un judío, el cerdo era un animal impuro, y apacentarlos era una ocupación degradante y lo opuesto a su herencia cultural y religiosa. Esta situación extrema revela la profundidad de su caída y la desesperación en la que se encontraba. ¿Qué significa la frase volviendo en sí en el contexto del hijo menor? Volviendo en sí significa que el hijo menor llegó a la plena conciencia de su situación, su miseria, sus errores y la bondad de su padre. Es el momento del arrepentimiento genuino, donde reconoce su pecado y su necesidad. Es un despertar espiritual que lo lleva a reflexionar sobre su pasado y a tomar una decisión crucial. ¿Cuál fue la decisión crucial que tomó el hijo menor después de volver en sí? La decisión crucial que tomó fue levantarse y regresar a la casa de su padre, confesando su pecado y su indignidad. Estaba dispuesto a ser tratado no como un hijo, sino como uno de los siervos de su padre, reconociendo que no merecía su posición anterior. Esta decisión implicaba humildad, arrepentimiento y una esperanza renovada en la misericordia de su padre. El perdón y la restauración. ¿Cómo reaccionó el padre al ver a su hijo a lo lejos? ¿Qué implica esta reacción? Al ver a su hijo a lo lejos, el padre fue movido a compasión, y corriendo, se echó sobre su cuello y lo besó. Esta reacción implica un amor desbordante, una compasión profunda y una anticipación gozosa del regreso de su hijo. El hecho de que corra a su encuentro muestra su anhelo y su disposición a perdonar sin dudarlo, antes incluso de que el hijo pueda expresar su arrepentimiento. Es una imagen poderosa de la gracia de Dios. ¿Qué significa el abrazo y el beso del padre para el hijo? El abrazo y el beso del padre significan un perdón total, una aceptación incondicional y una restauración completa de la relación. Son gestos de amor que transmiten que el hijo es bienvenido de vuelta, que su estatus de hijo es restaurado, y que su pecado ha sido cubierto por la gracia del Padre. Rompen con cualquier barrera de vergüenza o culpabilidad que el hijo pudiera sentir. ¿Qué intentó decir el hijo al padre, y cómo lo interrumpió el padre? El hijo intentó decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estaba a punto de añadir: hazme como uno de tus jornaleros. El padre lo interrumpió antes de que pudiera pedir ser tratado como un siervo. Esta interrupción subraya la plenitud del perdón y la restauración del padre, quien no quería que su hijo asumiera una posición inferior a la de hijo. ¿Qué órdenes dio el padre a sus siervos después del regreso del hijo? ¿Qué simbolizan estos elementos? El padre dio varias órdenes. Traigan el mejor vestido, simboliza la dignidad restaurada, la honra y la vestidura de justicia que Dios provee a los arrepentidos. Pónganle un anillo en su mano, simboliza la autoridad, la identidad y la restitución de su lugar en la familia, ya que los anillos solían ser sellos de poder y pertenencia. Pónganle sandalias en sus pies, simboliza la libertad y el estatus de hijo, ya que los esclavos no usaban sandalias. Traigan el becerro gordo y mátenlo, simboliza la celebración, el gozo por el regreso del hijo y la abundancia de la provisión divina, que culmina en un banquete. Todo esto en conjunto simboliza la completa restauración del hijo a su posición legítima y la celebración del perdón y la nueva vida. ¿Cuál fue la razón del padre para celebrar el regreso del hijo? La razón que el padre dio fue: porque mi hijo muerto era, y ha vuelto a la vida, se había perdido, y es hallado. Esto subraya el inmenso gozo por la vida recuperada, el arrepentimiento y el regreso a la comunión.
Para el padre, el regreso de su hijo era como una resurrección, un milagro de vida y hallazgo. La reacción del hijo mayor. ¿Cómo se sintió el hijo mayor al enterarse de la celebración por su hermano? El hijo mayor se enojó y no quería entrar en la casa. Se sintió resentido, celoso y profundamente ofendido por la celebración en honor de su hermano pródigo, a quien consideraba indigno. ¿Qué quejas específicas presentó el hijo mayor a su padre? El hijo mayor se quejó de que él había servido a su padre fielmente durante muchos años, sin desobedecer jamás sus mandamientos, y que nunca le había dado ni siquiera un cabrito para celebrar con sus amigos. En contraste, cuando su hermano, que había despilfarrado su fortuna con prostitutas, regresó, el padre mató el becerro gordo para él. Sus quejas revelan un sentimiento de injusticia y una visión transaccional de su relación con el padre. ¿Qué revela la actitud del hijo mayor sobre su comprensión de la relación con su padre? La actitud del hijo mayor revela que, a pesar de su obediencia externa, su relación con el padre era más bien de servidumbre y legalismo que de amor y filiación. Veía su obediencia como un medio para ganar méritos y derechos, en lugar de un reflejo de amor y confianza. No comprendía la gracia, el amor incondicional y el gozo del padre por la restauración, y no compartía su corazón de compasión. ¿Cómo respondió el padre a las quejas del hijo mayor? El padre salió a rogarle y lo trató con paciencia y amor. Le recordó: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Le explicó la razón de la celebración: más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano muerto era, y ha vuelto a la vida, se había perdido, y es hallado. El padre buscó ayudar al hijo mayor a comprender su amor y a compartir su gozo. ¿Qué paralelismo se puede establecer entre el hijo mayor y los fariseos, escribas del tiempo de Jesús? El hijo mayor es un claro paralelo de los fariseos y escribas que criticaban a Jesús por asociarse con pecadores. Al igual que el hijo mayor, ellos se consideraban justos por su cumplimiento de la ley, pero carecían de compasión, gracia y un entendimiento profundo del corazón de Dios. No podían soportar la idea de que los pecadores arrepentidos fueran recibidos y celebrados con gozo por Dios, porque sentían que esto disminuía su propia justicia y privilegios. Enseñanzas clave de la parábola. ¿Cuál es la enseñanza principal de la parábola sobre la naturaleza de Dios? La enseñanza principal es que Dios es un Padre amoroso, misericordioso, paciente, perdonador y lleno de gracia. Su amor es incondicional y su gozo es inmenso cuando un pecador se arrepiente y regresa a Él. Él toma la iniciativa en buscar y recibir a los perdidos y está dispuesto a restaurarlos completamente, sin reproches. ¿Qué nos enseña la parábola sobre el verdadero arrepentimiento? La parábola enseña que el verdadero arrepentimiento implica un volver en sí, reconocimiento de la condición pecaminosa, humildad, confesión del pecado, y una decisión activa de regresar a Dios. No es solo un sentimiento de culpa, sino una transformación de la mente y el corazón que lleva a un cambio de dirección y una búsqueda de restauración. ¿Qué nos enseña la parábola sobre el perdón de Dios? El perdón de Dios es incondicional, completo y restaurador. Él no espera que ganemos su perdón, sino que lo ofrece libremente a quienes se arrepienten. Su perdón no solo elimina la culpa, sino que restaura la relación y la dignidad del que se arrepiente. ¿Qué lecciones extraemos de la figura del hijo mayor en cuanto a la actitud religiosa? Del hijo mayor aprendemos que la obediencia externa y el cumplimiento de ritos religiosos no garantizan un corazón justo ni una relación genuina con Dios. Revela el peligro del legalismo, la autojusticia, la falta de compasión y el resentimiento hacia la gracia divina para otros. Subraya que es posible estar en casa y aún así estar espiritualmente perdido si no se entiende la esencia del amor y la gracia de Dios. ¿Cómo ilustra la parábola el gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente? La parábola ilustra el gozo a través de la celebración efusiva del Padre, el banquete, la música, los bailes, el becerro gordo, el vestido, el anillo y las sandalias. Todo esto representa la inmensa alegría de Dios y de los ángeles por el regreso de un pecador arrepentido, comparable a encontrar algo preciado que se había perdido. Aplicaciones e implicaciones. ¿Qué significado tiene para los creyentes de hoy la invitación del Padre al Hijo Mayor a unirse a la celebración? La invitación del Padre al Hijo Mayor representa la invitación de Dios a aquellos que se consideran justos o que están en la iglesia pero que no comprenden la gracia y la compasión. Es un llamado a examinar sus propios corazones, a desechar el legalismo y la envidia, y a compartir el gozo de Dios por la salvación de los demás. Es un recordatorio de que la verdadera piedad incluye el amor y la compasión hacia los pecadores. ¿Cómo nos desafía esta parábola a la hora de juzgar a otros?
Nos desafía a no juzgar a los demás basándonos en su pasado o en sus errores. Nos llama a tener el corazón de Dios, que es compasivo y perdonador, en lugar del corazón crítico y autojusto del hijo mayor. Nos enseña a celebrar la restauración en lugar de condenar lo que fue. ¿De qué manera esta parábola es un mensaje de esperanza para aquellos que se sienten lejos de Dios? Es un mensaje de esperanza inmenso. Muestra que no importa cuán lejos se haya ido alguien, cuán grandes hayan sido sus pecados o cuán profundo sea su hundimiento, el Padre Celestial siempre está esperando con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar, restaurar y celebrar su regreso. La distancia o la magnitud del pecado no son barreras para su amor y gracia. ¿Cómo puede esta parábola inspirar a los padres humanos en su relación con sus hijos? Inspira a los padres a amar a sus hijos incondicionalmente, a ser pacientes, perdonadores y a no renunciar a ellos, incluso cuando se desvían. Enseña la importancia de la compasión, la disposición a restaurar y la celebración del arrepentimiento, en lugar de mantener rencores o imponer castigos excesivos. ¿Qué implicaciones tiene la parábola para la comunidad cristiana? Para la Iglesia, implica que debe ser un lugar de bienvenida, gracia y perdón para los pecadores arrepentidos, reflejando el corazón del Padre. Debe evitar el espíritu legalista y crítico del hijo mayor. La Iglesia debe celebrar la restauración de aquellos que regresan a Dios y ser un agente de reconciliación y amor, en lugar de un juez implacable. Detalles y matices. ¿Por qué el padre no persiguió al hijo menor cuando éste se fue? El padre no persiguió al hijo menor para respetar su libre albedrío y su decisión, por dolorosa que fuera. Sin embargo, su espera y su reacción inmediata al verlo regresar demuestran que, aunque no lo persiguió físicamente, su corazón lo seguía y lo anhelaba. Esto refleja la naturaleza de Dios, que permite la libertad humana, pero siempre está listo para recibir el arrepentimiento. ¿Podría interpretarse el becerro gordo como una referencia a Jesucristo y su sacrificio? Aunque la parábola no lo menciona explícitamente, muchos teólogos ven en el becerro gordo una prefiguración del sacrificio de Cristo. El banquete y la celebración son posibles gracias a un sacrificio. De la misma manera, la reconciliación y la restauración con Dios son posibles solo a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo, quien quitó el pecado del mundo para que podamos ser restaurados a la comunión con el Padre. ¿Por qué el Padre le puso un anillo al Hijo, además del vestido y las sandalias? El anillo era un símbolo de autoridad, honor y pertenencia. En muchas culturas antiguas, el anillo con el sello de la familia era usado para firmar documentos importantes. Al darle un anillo, el padre no solo lo restauraba a su posición de hijo, sino que también le devolvía su autoridad y su confianza, reconociéndolo plenamente como parte de la familia. ¿Qué nos enseña la parábola sobre la paciencia de Dios? La parábola demuestra la inmensa paciencia de Dios. El padre esperó pacientemente el regreso de su hijo, sin ir tras él, pero siempre vigilando y anhelando su vuelta. Esta paciencia no es pasividad, sino una expresión de amor que permite al pecador llegar a su volver en sí y tomar la decisión de arrepentirse. ¿Cuál es la diferencia entre el amor del padre y la actitud del hijo mayor? El amor del padre es incondicional, desinteresado, sacrificado y basado en la gracia. Se regocija en la restauración y la vida. La actitud del hijo mayor es condicional, egoísta, legalista y basada en el mérito y la recompensa. Se enfoca en la justicia propia y el resentimiento, careciendo de la alegría por el bien del otro. Reflexiones adicionales. ¿Qué papel juega la libertad de elección en esta parábola? La libertad de elección es fundamental. El hijo menor elige irse, elige cómo vivir su vida, y finalmente elige arrepentirse y regresar. El hijo mayor elige su actitud de resentimiento. El padre, a pesar de su dolor, respeta la libertad de sus hijos. Esto subraya que Dios nos da libertad, pero también nos hace responsables de nuestras decisiones y nos invita al arrepentimiento. ¿Es posible que uno sea como el hijo pródigo en diferentes etapas de su vida? Sí, es muy posible. Una persona puede alejarse de Dios en diferentes momentos de su vida, ya sea por una búsqueda de placer, egoísmo, desilusión o rebeldía. La parábola es atemporal y universal, mostrando que el camino de regreso siempre está abierto, no importa cuántas veces se haya descarriado. ¿Qué nos enseña la parábola sobre la naturaleza del pecado? El pecado es egoísmo, desobediencia, ingratitud y alejamiento de la comunión con Dios. Conduce a la miseria, el vacío, la pérdida y la degradación. La parábola muestra que el pecado no solo daña al individuo, sino también a la relación con el Padre. ¿Por qué es importante que el hijo menor confesara su pecado?
La confesión es un acto de humildad y reconocimiento de la propia culpa. Aunque el padre ya lo había perdonado en su corazón al correr a su encuentro, la confesión verbal del hijo era un paso necesario para su propia sanación, para restaurar su conciencia y para expresar su arrepentimiento genuino. Es un acto de fe y confianza en la misericordia del Padre. ¿Qué significa que el Padre lo besó efusivamente? El término griego original para besó efusivamente o tiernamente implica una serie de besos, indicando una profunda ternura, afecto y un gozo abrumador. No es un simple saludo, sino una expresión apasionada de amor, perdón y bienvenida que supera cualquier expectativa de recriminación o juicio. Conclusión y legado. ¿Cómo resume la parábola la esencia del Evangelio? La parábola resume la esencia del Evangelio al mostrar la gracia de Dios hacia los pecadores, el camino del arrepentimiento, el perdón incondicional, la restauración de la relación con Dios y el inmenso gozo que esto produce. Es una poderosa ilustración de la salvación por gracia a través de la fe. ¿Cuál es la relevancia de esta parábola en la sociedad actual? Su relevancia es inmensa. En un mundo donde muchas personas se sienten perdidas, solas o han cometido errores, la parábola ofrece un mensaje de esperanza y redención. Para aquellos que se creen justos, les desafía a examinar su compasión. Nos recuerda que siempre hay un camino de regreso a un Dios amoroso, y que la misericordia debe prevalecer sobre el juicio. ¿Por qué esta parábola es a menudo considerada una de las más bellas y profundas de Jesús? Es considerada una de las más bellas y profundas por su riqueza emocional, la profundidad de sus personajes, la universalidad de sus temas, perdón, arrepentimiento, amor incondicional, celos, gracia. Y la poderosa revelación del carácter de Dios. Su narrativa es cautivadora y su mensaje es transformador. ¿Qué lecciones prácticas podemos aplicar en nuestra vida diaria a partir de esta parábola? Podemos aplicar la lección de la humildad para reconocer nuestros errores, la importancia del arrepentimiento sincero, la disposición a perdonar a otros como Dios nos perdona, la necesidad de tener compasión por los que se desvían y la gratitud por la gracia y el amor incondicional de Dios en nuestras propias vidas. También nos enseña a no caer en el legalismo y el juicio. Si tuvieras que resumir el mensaje central de la parábola en una sola frase, ¿cuál sería? El mensaje central es el amor incondicional y la gracia de Dios Padre siempre están esperando para perdonar, restaurar y celebrar el regreso de cualquier pecador arrepentido.